mucho gusto informarle que a partir de esta semana se incorpora Salomón Chertorivsky como nuestro experto en políticas públicas. Con él vamos a platicar de todos los dilemas, de todos los temas que tengan que ver con el sector público. En esta ocasión vamos a platicar con él sobre los nombramientos que hizo el presidente López Obrador de los 4 nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y de lo que está detrás de esto, porque hay un tema muy importante de políticas públicas que tiene que ver con precisamente qué tipo de energías tiene que promover el Estado mexicano. Salomón, muy buenas noches y bienvenido ya como experto. Digo, has estado aquí varias veces con nosotros, pero ya te integras como experto en políticas públicas. Te agradezco muchísimo, Leo. La verdad, me encanta la idea de poder dialogar de vez en cuando sobre política pública. Esto que pues, podría parecer aburrido, pero al final es la base del quehacer de gobierno, ¿no? No, a mí también es un tema que me apasiona y sobre todo en un momento donde, hasta el término políticas públicas ya se entiende como tecnocracia, sí, neoliberal, etcétera. Yo creo que una mala lectura de las políticas públicas, desde luego, ¿no? Mira, yo creo que desde tiempo atrás el hablar de administración pública, de política pública y de cómo realizar el quehacer de gobierno de manera sistemática, ordenada, basada en evidencia, diseñando con evidencia, diagnosticando, implementando con, otra vez, bajo procesos estructurados, evaluando, tomando decisiones en base a los resultados de la evaluación y volver a empezar los ciclos de política pública, pues han sido los gobiernos en el mundo que mejor resultados han dado cuando esto se sistematiza y se vuelve parte del quehacer diario. Desde luego, porque gobernar es un asunto muy serio, muy serio. Desde luego nadie es dueño de la verdad, aquí siempre lo hemos dicho, siempre hay debates muy importantes de cuál es la mejor política pública, ¿no? Pero creo que por lo menos debemos de saber cuáles son las alternativas y los datos, Salo, los datos, el tema de la evidencia empírica es fundamental en esto, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el resumen, Leo, porque en efecto, si fuera ciencia exacta, pues no tendríamos duda ni debate cuál es el camino a seguir. Oye, ya ni las ciencias exactas son tan exactas, por cierto, hay que decirlo, bueno, ¿no? Esa discusión, esa es más profunda. Exacto. Pero en el caso de la política, por supuesto, con la información y la evidencia que se tiene, se trata de tomar la mejor decisión de la manera más práctica que se pueda implementar. Puedes incorporar un montón de criterios, cuál es la mejor en materia de costo-efectividad, cuál es la que va a llegar a mayor cantidad de la población, en fin, pero todo eso y haciéndolo con toda la seriedad posible no implica al final que salga bien. Se puede fallar y por eso hay que ir evaluando los procesos, por eso hay que ir evaluando, y es un asunto incluso, como algunos de los especialistas lo han estudiado, de manera incremental. No vas aprendiendo y vas haciendo camino al andar y sobre ello pues tratas de ir ajustando, mejorando y al final pues lo que sirvió, qué bueno, lo que no sirve se puede mejorar, si sí, adelante, si no se puede mejorar, pues bueno, pues busquemos otra solución. Y entremos ya en materia en el asunto de hoy del tema energético, porque el gobierno pasado del presidente Peña Nieto sí tomó una decisión de políticas públicas muy importante, que es permitir la participación de los privados en el mercado energético, antes monopolizado por el sector público. Otra vez, se puede decir, pues, ¿quién tiene razón? ¿Los que creen en los monopolios públicos o los que creen en la participación privada? Pero en ese sentido era fundamental el papel de la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Sí, mira, hay que decirlo con toda precisión. México tiene compromisos en materia de cambio climático. Es decir, de manera muy sencilla, de los gases de efecto invernadero que estamos enviando al planeta, México asumió responsabilidades. Asumió por lo menos 2 formales, estrictamente hablando del cambio climático. Uno, en los acuerdos de París, México asumió el disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en 22% para el año 2030, Leo. Que está a la vuelta de la esquina. Esto está a la vuelta de la esquina. Y además se comprometió sin contrapisas que
el pico, es decir, el momento en que empezaría la disminución relevante es a partir del 2026. Segundo, nosotros construimos una ley general sobre el cambio climático, también con una puntualidad precisa. En el 2050 México iba a haber reducido ya 50% de todas sus emisiones. Y para ello, pues tampoco hay tiempo que perder. Ahora, ¿cómo reduces las emisiones? Claro, ¿no? Y podemos hablar de transporte del coche privado y lo que sugiere el transporte público, podemos hablar de construcción de edificios, podemos hablar de forestación o deforestación de los usos de suelo, podemos hablar de las prácticas individuales, el consumismo, ¿no? Siempre ha sido un tema. Bueno, y la generación y hay de que electricidad. hablar de generación de electricidad. Exacto. ¿Con qué se genera la electricidad? Exactamente. Y ahí es donde entra la CRE. Exactamente. No, a ver. Y no solo eso, la ley de transición energética. México también tiene una ley en donde se establece, entre otras cosas, nuestra matriz energética, es decir, qué porcentaje de la energía será producida con qué fuente. Okay. Entre las fuentes limpias hay las renovables, que son sobre todo la solar y la eólica, y hay otras fuentes limpias, incluido la nuclear, que la algunos nuclear ya no es limpia, está considerada como limpia. Tenemos generación, claro. Laguna Verde. En Laguna Verde tenemos nuestra propia generación y tenemos las hidroeléctricas, ¿no? Esa es también limpia. También es limpia la generada bueno, limpia lo que quiere decir agua es que y la termo. Limpia lo que quiere decir es que no genera emisiones de carbón. No utiliza que calientan el medio ambiente. Combustibles fósiles para la generación de electricidad. Sí. En la ley de transición energética, México tiene la meta de llegar en 2024, Leo, terminando este sexenio, al 35% de la matriz energética en energías limpias. ¿Cuánto estamos ahorita, sabes? Estamos alrededor del 25%, que era además la meta al 2018, al 2021 la meta es el 30% y al 2024. Pero se canceló la cuarta subasta y se cancelaron la construcción de... ¿Qué es esto de la cuarta subasta? Bueno, a ver, explica. Se abría el campo de la generación de energía para empresas que quisieran desarrollar proyectos de energía limpia y energía renovable. Sobre todo privadas. Empresas privadas. Y además había muchísimo interés. Digo, estamos hablando que se cancelaron 6 proyectos eólicos y 11 solares en Yucatán, 2 solares en Quintana Roo, 2 solares, 2 eólicos en Campeche, 2 eólicos en Chiapas. Es decir, había ya una oferta, oferentes interesados en generar esto. Por supuesto, otra vez, regresamos a la política pública. Alguien dice, es que en Oaxaca los proyectos eólicos trajeron no un buen planteamiento justo para los ejidatarios, las comunidades. Bueno, mejoremos lo que ha fallado, generemos los espacios para que se pueda dar bien, para que estas comunidades puedan estar mejor. Pero no los cancelemos. Se canceló también la construcción, yo te diría, de las 2 líneas de transmisión más relevantes en décadas. Una línea de transmisión que iba desde el Istmo de Tehuantepec a todo al país para sacar, porque hoy el 57% de la energía renovable está generándose en Oaxaca, pero si se queda allá, pues entonces no sirve. Entonces la tenías que transmitir. Otra línea de transmisión relevante para conectar a la península de Baja California también con el país, donde hay proyectos importantes a desarrollarse también en energía limpia. Déjame preguntarte, cuando dices se canceló la subasta de energías limpias, ¿quién la canceló? El gobierno. Pero el gobierno, ¿quién es el gobierno en este caso? El nuevo gobierno, la nueva administración. Por eso, pero es la Comisión Federal de Electricidad, es la Secretaría de Energía, es la Comisión Reguladora Energética. Hay una comisión, es el Centro Nacional de Energía. La CENACE. La CENACE es la que cancela al final la subasta. Ahora, ¿cómo entra la CRE en esto, Salomón? Mira, al final de cuentas son la guía. Sí. Son quienes tienen que establecer las políticas a seguir por parte del implementador. Sí. Es, digamos, quien pone el mapa de ruta
Sí. Y en ese sentido... El que regula. Pues al final de cuentas. Y el que regula precios, cantidades, regula también el tipo de energías, eso. El tipo de proyectos, el tipo de energía, en fin. Y cuando vemos, porque pues yo sí hice la tarea de echarme la semana pasada las comparecencias, Leo, y otra vez, yo lo escribí esta semana, hay una parte dolorosa en términos de la falla ética, democrática, en una decisión que tendría que estar acompañada entre el Ejecutivo y el Legislativo, así está diseñado el mapa, pero bueno, digamos que esa es otra discusión. Y esa es no una se pusieron parte, de acuerdo y los impuso el presidente. pero además, mira, a mi juicio, Los a mi cuatro, parecer, ¿no? 4 de 6. con una medio triquiñuela, porque lo que dice lo que dice la Constitución es que si las ternas serán rechazadas, el presidente tiene que enviar nuevas ternas. Pues mandó a los mismos. 11 de 12 iguales, nada más. Les movió la terna. Movió la terna. Entonces, pues ahí la pregunta es si las nuevas ternas se vale que se haya hecho esta triquiñuela. Yo creo que el presidente dice que sí. La oposición actuó con seriedad, rechazó nuevamente las ternas y el presidente, dentro de su facultad, insisto, hay dudas, la oposición puso un amparo, no pudieron poner un recurso el recurso ante la Suprema Corte, porque no es de inconstitucionalidad, es de un recurso porque lo tiene que poner el presidente Ahora, dime del una Senado. cosa. En fin. Lo que es evidente, Salomón, es que el presidente quiere controlar la CRE. Lo que es evidente es que hay quiere poner a sus candidatos para que la CRE esté subordinada a la política energética de este gobierno. Una política que a todas luces, que tal vez la cereza al pastel fue el tipo de candidatos que envió para ser comisionados de la regulación energética de este país, pero a todas luces el cambio climático, el calentamiento, las energías renovables, pareciera que es un tema que está fuera de la agenda. Deja tú fuera, hubo una de las comisionadas que sí quedó. No, lo dijo explícitamente, dijo, bueno, vamos a generar energía y esto del cambio climático, pues eso no importa, ¿no? Sí. Parecemos más trompistas que el cambio climático es un invento de los chinos. Países en vías de desarrollo, mira, India, por ejemplo. India está generando proyectos para el 2022 en donde va a generar 100 gigawatts. Sí. Déjame ponerlo en México, todo su consumo de energía es alrededor de 65 gigawatts. Sí. India va a tener en proyectos solares y eólicos 165 gigawatts de generación en el 2022. Están yendo hacia eso y nosotros estamos regresando a las minas de carbón. Eso es lo increíble, ¿no? O sea, porque, a ver, lo que yo sé es que las dos fuentes que más contaminan en la generación de electricidad es, número uno, el carbón, y número dos, el combustóleo, que es cuando tú metes el petróleo a refinar, lo que queda hasta abajo de la refinería, que es como chapopote, vamos a ponerlo así. Y eso lo usan para generar electricidad. Y contamina las dos. Y a eso quiere regresar el gobierno. Pues a eso se apostó, y además con una falacia, con que eso iba a ser más barato. Sí, si ves, como dicen ahora sí que los financieros, nada más el CAPEX, la inversión inicial que se requiere, pues sí es más barato poner o explotar la mina de carbón. Pero las después, externalidades negativas. Y como decía, lo que eso genera, lo que significa en términos del mantenimiento de esos procesos y de el gasto en combustibles, en fin, además lo que genera en términos de la responsabilidad como país. Ahora, déjame decirte. Pero, a ver, yo sí quiero aquí introducir algo importantísimo que se ha dicho poco, que es: el señor presidente de la Comisión de Energía del Senado es un productor, uno de los principales productores de carbón de Coahuila. Las tres. Ahí hay un abierto conflicto de interés. Bueno, y es un senador de Morena que decía que se iba a acabar el conflicto de interés y ahora íbamos a ser muy honestos, etcétera. El productor de carbón es el señor que dirige la Comisión de Energía del Senado. Mira, yo te diría... A ver, explícame eso. Las dos minas más grandes de carbón de nuestro país están, dos en Coahuila y uno en Guerrero. Pero otra vez, tal vez
déjame... Esa es otra discusión. Sí. En términos de política pública, es una mala idea regresar al carbón. Hasta hace 7 años China estaba haciendo casi una planta de carbón al mes. Ahorita ya está haciendo más eólicas y solares. Oye, y así está de carbón. Beijing. Así está el Beijing mundo. no se puede respirar la contaminación. Y van en sentido adecuado a lo que tiene que Nosotros transitar en el mundo. Ahora, lo que es significativo es que creo que el presidente López Obrador tiene en su equipo a gente que sí le entiende muy bien a esto. Mira, la propia jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, fue una de las científicas consultadas en todo el proceso del panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU, que durante más de 15 años estuvo trabajando toda la planeación, propuesta científica de lo que tenía que ser el planeta para llegar a 2100. Sí. Con menos de 2% de calentamiento en el mundo. O sea, hay gente que le sabe y yo no entiendo dónde está el procesamiento y dónde está la responsabilidad para el futuro. Aquí tenemos una responsabilidad de generación con el planeta, ¿no? Pues sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero pues es que sí es una locura. O sea, en conclusión, es una locura regresar al carbón y al combustóleo para generar electricidad. Y no lo puedes, no puedes hoy sustituirlo completamente, pero el tema es hacia dónde avanzas, hacia dónde vas construyendo. Ir, y déjame terminar con esto, ir hacia energías limpias, en particular energías renovables, no es solamente el camino correcto, éticamente correcto, sí es una cuestión de principios y hay que defenderlo, pero también es lo económicamente inteligente. Por ejemplo, mira, la producción de paneles solares en Estados Unidos está generando hoy 10 veces más empleo que el promedio de la economía de Estados Unidos. Pues ahí está. Gracias, Salomón. Muchas gracias, Leo. Gracias por la Salomón invitación. Chertoriski. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.